Quiero empezar esta charla, esta conferencia con ustedes haciéndole una sencilla pregunta. Todos sabemos que se celebra el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿verdad? A ver, les quiero comentar una historia. Ustedes conocen a esta persona, ¿no? ¿Qué relación tiene él con el 28 de diciembre? Claro. Este hombre asesinó a todos los menores de ¿cuánto? De 12 años. ¿Por qué tenía temor de lo que un niño pudiera generarle a él? Y eso se conoció como la matanza de los inocentes. Así es. Nada más parecido, ¿verdad? Bueno, ya en esta conferencia pues sí quiero declarar mis conflictos de intereses, ya fueron anunciados de alguna forma. Quiero comentarles algo que ya Mauricio en su conferencia anterior anunció, y es que de lo que yo les voy a hablar es básicamente el producto de un trabajo nacional que no es reconocimiento personal. Yo simplemente trabajé dándole un poco de metodología al proceso, pero fue un liderazgo de todos los equipos, tanto de obstetricia como de medicina crítica, como de anestesia, para tratar de organizar un poco los criterios que definieran de alguna manera y de manera consensuada las particularidades que son exclusivas de la embarazada y que determinan su ingreso a cuidado intensivo. La primera revista que aceptó su publicación fue la Revista Colombiana de Cuidado Intensivo y Medicina Crítica. Posteriormente, la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, en marzo de este año, hizo también la publicación del mismo documento. Es decir, lo que comenta Mauricio es de las cosas que más me hace sentir orgulloso, y es que es un compromiso del país. Las sociedades, tanto de medicina crítica, anestesia y obstetricia, a través de sus representantes, consideraron que era un compromiso del país apoyar este proceso que realizamos, y finalmente, en octubre de este año, la Revista Colombiana de Anestesiología también aprobó su publicación, que debe estar formalmente saliendo a principios del 2015. De alguna manera, básicamente, la razón por la cual surge toda esta idea es porque, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo en Colombia para disminuir la mortalidad materna, para la Organización Mundial de la Salud, lo que estamos haciendo en Colombia está considerado como un progreso insuficiente. Y básicamente, hasta el momento, en el mundo, las estrategias, y en Colombia no es la excepción, para disminuir la mortalidad están enfocadas en estos aspectos que ustedes ven acá. Pero cuando nosotros vamos a la atención de la emergencia obstétrica, hay una serie de componentes que no están claros. Y no están claros no solamente en Colombia, sino que no están claros en el mundo como tal. Y de alguna manera, cuando nosotros tratamos de plantearnos el objetivo que íbamos a trabajar para este consenso, literalmente fue tratar de cambiar esto, que es lo único que había hasta el momento como guía de consenso en Colombia, y es en esta publicación, que es la guía que precede a la que nosotros realizamos, que fue la guía general de criterios de ingreso a cuidado intensivo en la población general, en la que reza literalmente en todo el documento para las embarazadas solo esos 4 renglones que ustedes ven ahí. Es todo lo que decía en el consenso colombiano de hasta qué punto podía abarcar el cubrimiento de la embarazada en el estudio clínico. Como ustedes se dan cuenta, no dice mucho. Teníamos que entrar a profundizar un poco más en eso. Y fue cuando tratamos de plantearnos de que definitivamente hasta ese momento la evidencia que había con relación al tema era insuficiente. Buscando en la literatura no encontramos evidencia de revisiones sistemáticas. Y finalmente había que generar una serie de recomendaciones
que permitieran que nosotros pudiéramos unificar los manejos, independientemente de que estuviéramos en La Guajira o en Leticia. ¿A quiénes va dirigido este consenso? La misma definición que tiene la OMS para su grupo objetivo. Todas las mujeres embarazadas, independientemente de la edad gestacional, hasta los 42 días por parto. A cualquiera de ellas. ¿Cómo fue la metodología con la cual lo hicimos? Básicamente buscamos en los índices de publicaciones más afines y de alguna manera más amplios durante el periodo que ustedes ven allí, y de alguna manera con este tipo de búsqueda, con este tipo de estrategias, y logramos hacer este siguiente análisis. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que teníamos muchas referencias iniciales, teníamos muy pocas en español. Se descartaron la gran mayoría por una sencilla razón. Cuando uno busca sobre el tema de cuidado intensivo en obstetricia, la mayoría de las cosas que encuentra son neonatales, no tanto que involucren a la embarazada. Y eso nos llevó a un grupo final de artículos que fueron estos que ustedes ven aquí, y desafortunadamente con muy poco aporte colombiano. Comparto la opinión suya, es muy difícil que nuestras propias revistas nos crean y nos publiquen, y desafortunadamente muy poca publicación colombiana con relación al tema. Nos enfocamos en algunos aspectos muy puntuales, porque es que cuando la gente de pronto escucha hablar del consenso y dicen, aquí me van a decir cómo es que manejo la preeclampsia, aquí me van a decir cómo manejo la hemorragia en cuidado intensivo. No, el consenso se enfoca básica y exclusivamente en lo que ustedes están viendo allí: definir indicaciones para el ingreso de las pacientes a cuidado intensivo y para cuidado intermedio o cuidado especial o unidad de alta dependencia. Las indicaciones, de pronto tratar de encontrar una manera de medir la severidad de estas pacientes y tratar de buscar algunas herramientas estandarizadas para hacer diagnóstico y manejo indicado para su estabilización. Básicamente, ¿qué modelo tomamos? Tomamos varios modelos de consenso. Tomamos el modelo de consenso del Royal College, tomamos la estrategia de consenso de la Sociedad de Cuidado Crítico Americana, y también nos apoyamos en la estructura metodológica que publicó el Grupo de la Nacional en la Revista Colombiana de Cuidado Intensivo sobre los criterios para iniciar antibiótico-terapia en los pacientes con enfermedad renal o con potencial daño renal. Entonces, básicamente nosotros tomamos esas estructuras y desarrollamos nuestro consenso enfocados en ese esquema. ¿Qué preguntas relevantes trae el consenso? Porque realmente el consenso son 60 y pico de páginas, y entrar a hablar de 60 y pico de páginas es un poquito complicado, pero les quiero resaltar de pronto los aspectos más importantes del consenso. Porque lo primero era, y es una de los interrogantes, y es: ¿será que nosotros podemos manejar a las embarazadas de la misma manera como manejamos las pacientes no embarazadas? Es decir, ¿esta paciente tiene una serie de especificaciones? La respuesta es definitivamente sí. Porque cuando nosotros enfocamos la fisiología del embarazo y no somos obstetras, nos intimida de una manera tal que nosotros decimos: desembarázala y mándamela, si no lo miro no es real. ¿Verdad? Porque es que la fisiología de la embarazada es un on-off. Yo saco el bebecito e inmediatamente se convierte en una personita sin ningún cambio fisiológico diferente al de otra persona. Craso error. Pero definitivamente todos esos cambios fisiológicos tenemos que tenerlos en cuenta, y no podemos enfocar la paciente embarazada de la misma manera como enfocamos una paciente no embarazada. Y una cosa adicional e importante: si nosotros estamos enfocando a la paciente embarazada, tenemos que tener dentro de nuestra estructura mental, infraestructura logística y de institución, la posibilidad de generar atención neonatal también. En muchas partes de Colombia vemos unidades de cuidado intensivo que reciben embarazadas y no tienen apoyo neonatal.
Entonces desembarazan a la mamá, montan al bebé en una ambulancia y se lo llevan para la clínica que queda a no sé cuántas cuadras a llevar al bebé. Ese tipo de atención, desde la óptica de la seguridad y calidad de la atención obstétrica, pone en peligro la calidad de la atención para este grupo de pacientes. ¿Qué otra cosa pensamos y consideramos y planteamos? ¿Cómo se debe estratificar la atención de la paciente embarazada? Porque es que uno no puede colocar listado de diagnósticos. Si yo pongo solo listado de diagnósticos para definir que una embarazada va a ingresar a la unidad de cuidado intensivo es muy complicado. Entonces yo tengo que hacer un esquema mental que me permita a mí generar varias estrategias de estratificación. Una de ellas se llama por nivel de prioridad, ahorita lo vamos a ver. La otra es por patología, es decir, por definición del diagnóstico. Pero hay otra que consideramos es de las más importantes y es que es por alteraciones fisiológicas o disfunciones. Ayer se lo comentaba María Fernanda cuando hablaba de sepsis. Es considerado por todos los que analizan el tema de morbilidad materna extrema que las alteraciones fisiológicas y las disfunciones son la mejor estrategia de forma temprana para detectar pacientes en riesgo. Y por esa razón, esto que ustedes ven aquí, que es una copia literal de la guía del Instituto Nacional de Salud para Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema, tiene colocados los criterios de disfunción para la paciente embarazada. Nosotros en el consenso colocamos exactamente los mismos criterios de disfunción que tiene la hoja de tamizaje de morbilidad materna extrema, que debe ser obligatorio en todas las instituciones de Colombia. ¿Ustedes conocen la hoja de tamizaje de morbilidad materna extrema? Sí, ¿verdad? Porque eso es obligatorio, eso no es algo que lo lleno en la institución que yo quiero. Y si se dan cuenta, todos esos criterios que están allí, ya se los mostró María Fernanda ayer, y son los criterios de morbilidad materna extrema para disfunción orgánica. Es decir, nosotros no nos pusimos a inventarnos criterios diferentes a los que ya tenía Colombia. De hecho, antes de publicar esta guía, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social dieron su aval para la utilización de los criterios que de alguna u otra forma hacen parte de este proceso. ¿Consideran ustedes que una paciente debería ingresar a UCI cuando tiene patologías derivadas exclusivamente de complicaciones de la gestación? Pues claro que sí, indudablemente. Y ahí tienen un listado de todas las patologías específicas que puedan estar relacionadas, no específicas y incidentales. O sea, es decir, nosotros tenemos que abarcar el cuidado obstétrico a todos los escenarios que una paciente pueda estar involucrada. Prioridad. ¿Qué quiere decir todo ese listado que está allí? Existen prioridades para ingreso a cuidado intensivo, los intensivistas lo conocen muy bien. Está la famosa prioridad 1, que son esas pacientes que están graves. Por ejemplo, esta paciente que necesita circulación extracorpórea o que necesita ventilación con ECMO, porque tiene un SDRA que fue refractario a las maniobras de ventilación. Por Dios, o sea, nadie discute que esta paciente requiere estar en cuidado intensivo. Nadie discute eso. Esa es una prioridad 1. Pero existen unas prioridades 2. ¿Cuáles son las prioridades 2? Las prioridades 2 son pacientes que no están críticas y es donde hay el mayor problema y el mayor gap con las EPS. Yo siempre pregunto, y es pacientes que están en riesgo de deteriorarse, pero como no están intubadas ni con soporte vasoactivo, entonces no glosan la entrada. Todos los que trabajan con intensivo hacen así enseguida. Claro, porque es que son esas pacientes, como decía Mauricio, que están malitas. Esas pacientes que están malitas o que tienen disfunciones tempranas, como lo estaba diciendo ayer María Fernanda, esas pacientes en algunas circunstancias necesitan estar en cuidado intensivo. Así no estén intubadas o con soporte vasoactivo de manera continua. ¿Cuál es la prioridad 3? Este es un grupo complejo. La prioridad 3 son aquellas pacientes que tienen una enfermedad grave. A veces incluso
una enfermedad que puede que no sea recuperable, pero lo que le generó la descompensación es algo agudo que no tiene nada que ver con su enfermedad. Por decirles un ejemplo, una paciente con un cáncer de seno que hace una neumonía adquirida en la comunidad sin documentación de metástasis pulmonar, es una paciente prioridad 3. Son casos complejos, pero los hay. En Colombia, si ustedes recuerdan la imagen que les mostró Fernanda ayer de mortalidad, la quinta, después de hipertensión, hemorragia, sepsis, tromboembolismo, es la oncología. O sea, en Colombia las embarazadas cada vez más están teniendo comorbilidades como esta. Y hay otros grupos que son un poco más complejos, que son las pacientes que no tienen ningún tipo de recuperación, es decir, esta paciente sí es una paciente con una enfermedad terminal, con una descompensación terminal, es decir, son las pacientes que uno mete a cuidado intensivo porque tiene que definir desde el punto de vista ético el soporte vital porque tiene una criatura en su vientre. Muerte cerebral asociada al embarazo. Cada vez más hay capítulos que tratan sobre el tema. Y creo que en los noticieros a cada rato vemos una que nos habla sobre el tema. Es decir, este es un grupo complicado que generalmente tiene una particularidad, y es que casi siempre su ingreso se define por consenso de comités de bioética. Y finalmente hay un grupo que no está críticamente enfermo, se hospitaliza programado, por ejemplo, una paciente con una cardiopatía que después de ser operada, el equipo quirúrgico, a pesar de que la paciente no tuvo ninguna complicación, porque está preocupado por la paciente, por los antecedentes que ella tiene, considera que debe ir programada a recuperarse a cirugía, a la unidad de cuidado intensivo. Es decir, son pacientes que uno hospitaliza aunque no estén graves, pero por el potencial riesgo de que se descompense. Básicamente es eso. Esto que ustedes ven aquí es una propuesta de intervención que se llama la intervención de acuerdo a niveles de atención. Es decir, dependiendo de lo que yo le voy a hacer a la paciente, yo la estratifico como una paciente de sala, de cuidado especial, de cuidado intermedio o de cuidado intensivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? De esta forma. Esto me tumba el concepto de la unidad de cuidado intensivo como local. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado hacer una cesárea con una inyección de nitrocrucial? ¿O cuántos de ustedes les ha tocado hacer una cesárea con una paciente a la que le estamos colocando de manera permanente por bolos de la betalol? ¿O qué paciente les ha tocado operarla con oxígeno, con máscara de no reinhalación porque está en edema pulmonar, pero no está en la unidad de cuidado intensivo? Ese tipo de cuidado que traspasa las unidades de cuidado intensivo, pero que de alguna u otra manera es un soporte que define como un escenario crítico a la paciente, eso tiene que ser suficiente para que uno considere el concepto de la unidad de cuidado intensivo, cuidado intermedio o cuidado especial. Es decir, una de las cosas que estamos tratando de proponer es que el trabajo y el manejo de la paciente embarazada tiene que romper las barreras de los diferentes sitios en los que está la paciente en un hospital. El trabajo tiene que integrarse. Fíjense que desde ayer no hemos hecho sino hablar de interdisciplinaridad todo el tiempo. Es que este es el mensaje que quiero darles, es el mensaje por el cual se hizo el consenso. El consenso se hizo porque esta es responsabilidad de todo el mundo. Y de alguna manera, este grupo tiene que trabajar de forma continua porque esto no es fácil. Ahorita van a ver la charla de Mauricio cuando les hable de reanimación. Eso es más difícil que ponerse un micro en fila. Muy complicado.
Y es que de alguna manera la embarazada requiere que su atención sea oportuna. Vean, les voy a contar una cosa. El tiempo promedio que demora una paciente embarazada entre desarrollar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, choque estético, en la mayoría de los casos es menor de 24 horas, a pesar de colocar el antibiótico. Es decir, colocar el antibiótico no garantiza que no progrese. Entonces, si una paciente se me descompensa, ¿en qué hospital de Colombia la meten antes de 6 horas en cuidado intensivo? En Cartagena, ninguno. Y creo que en muchas partes del país se demoran 12 hasta 24 horas esperando una cama de cuidado intensivo. ¿Estoy diciendo algo que no sea real? Entonces, tiene que ser oportuna. Y para ser oportuna, yo tengo que salir de la unidad de cuidado intensivo y tengo que llegar a donde la paciente. Todo lo que Mauricio les comentó, ESEVAR, comunicación en masa cerrada, todas esas estrategias están destinadas para esto, para que una vez se active la ayuda, yo tenga los equipos que rompan las paredes de los hospitales y lleguen y le lleven a la paciente la atención de la requiere. Ese concepto que se llama cuidado intensivo sin paredes es uno de los conceptos que nosotros queremos dejarles a ustedes. Existen sistemas tempranos de alerta, pero esos sistemas tempranos de alerta definen competencias para las personas que están al frente. Y esto de alguna manera se define como esto que ustedes están viendo acá y como las reacciones que debe tener el equipo que evalúa esto y que de alguna manera responde a él. El consenso, ustedes colocan en Google consenso ingreso obstetricia e inmediatamente les aparecen los 3 primeros, les aparecen el consenso. Así que no hay que pagar por eso ni nada por el estilo. Y todo eso está allí, todo eso que ustedes ven está allí. Qué bonito sería que pudiéramos ver en Colombia que todos los hospitales funcionan de esa manera, con ese concepto. Pero la gráfica que les puse al comienzo del síndrome de Herodes es la realidad de nuestro país. Hacer que las personas que trabajamos en cuidado intensivo salgamos de la unidad para apoyar a una paciente que está en urgencias complejas, de la puerta para acá es mía, de la puerta para allá es tuyo, del puente para acá fue tuyo, todavía hasta acá. Entonces, este concepto es importante, pero si yo voy a montar una unidad de cuidado intensivo, casi me cae el micrófono, donde voy a atender pacientes embarazadas, ojo, que mi personal tiene que saber lo que hace, porque no es para ganarme el contrato de la EPS, porque lo hemos visto en las auditorías que hemos hecho en Colombia de los servicios obstétricos. ¿Qué tiene que tener uno como equipo? El mejor estándar posible. Los superhéroes de este lado, no los de este lado, lo que mostró Mauricio ahorita. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tengo que buscar la forma de que mi institución se capacite con la estrategia que ustedes consideren, con la que quieran. Ahí hay muchas, ahí está mi conflicto de interés. Lo importante es que nosotros siempre consideremos que si yo voy a tener una embarazada, yo tengo que pensar en el recién nacido. No tiene ningún sentido montar consensos de embarazadas sin pensar en que es un binomio y que es una interacción materno-fetal. Necesitamos trabajar en ambos grupos. Y si yo voy a tenerlo, tengo que tener la infraestructura. Y si yo le voy a montar el monitor de última categoría a una embarazada, tengo que buscar la manera también de vigilar y que en mi unidad de cuidado intensivo me garanticen que ese bebé va a estar bien monitorizado. Principios básicos que rigen este consenso, al igual que todas las acciones éticas que se hacen en un ser humano, son estos que ustedes ven allí. ¿Qué criterios planteamos para el alta? Uno es muy sencillo. Cuando, bueno, ahí se borró. Básicamente son cuando la paciente se ha estabilizado, cuando la paciente no es necesario que se le hagan intervenciones nuevas y que de alguna forma la paciente requiera un nivel de atención inferior, y casi siempre tenemos que los criterios de ingreso a UCI son los mismos de alta a UCI, perdón, a unidades intermedios y al cuidado especial son los mismos que de alta de cuidado intensivo, porque uno descala la atención. Ojo,
se considera un estándar auditable los egresos de cuidado intensivo después de las 7 de la noche. Porque el ingreso a sala de una paciente que salió de cuidado intensivo a las 2 de la mañana, cuando la gente no está preparada para recibir una paciente que vino en un estado crítico, es un estándar auditable de calidad. ¿Por qué me tocó hacerlo? Es que tenía una más grave y tenía que pasarla urgente. Lo que les quiero decir no es que no se pueda hacer, pero si lo voy a hacer, tengo que tener muy claro por qué cojo una hora en la que el personal no está preparado para recibir una paciente de estas características. ¿Qué estándar audita este consenso? Este consenso está compenetrado con los criterios de calidad de la atención del Ministerio de Protección Social y del Instituto Nacional de Salud. Y tiene las mismas herramientas de evaluación de los estándares de calidad. ¿Cuándo tenemos pensado volverlo a actualizar? Si Dios nos da fuerza y salud, en 2017. Están todos invitados. Si ustedes miran en el consenso, están representantes de todas las sociedades: neonatología, ginecología, medicina crítica, anestesia obstétrica, porque la idea es que precisamente todos de alguna manera aportemos. Hay muchos más apartes en el consenso, que de alguna manera pues no vale la pena traerlos a colación. Barreras para realizar este consenso: todo lo que se haga en obstetricia tiene nivel bajo de evidencia, especialmente en cuidado intensivo. Recuerden lo de Cochrane. No tiene nivel de evidencia muy alto y de alguna manera tenemos que engranar con las EPS todo este proceso para tratar de mirar si estas intervenciones son costo efectivas. Pero de alguna manera, como consenso de expertos, consideramos que sí lo son. Tiene sus formatos de auditoría, ahí están, los pueden descargar gratis también de internet. La vigilancia de la morbilidad materna extrema se convirtió en nuestra razón de crear el consenso. ¿Por qué? Porque en Colombia se audita permanentemente la morbilidad materna extrema y uno de los criterios es el ingreso a UCI. Con eso nosotros logramos generar un feedback de todo lo que nosotros definimos como criterios para en el 2007 mirar de qué manera ajustamos la herramienta que por primera vez y gracias al apoyo de las sociedades se dio como una realidad. Muchas gracias.